Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro en torno a la palabra de Dios y en torno a nuestra fe. En el día de hoy vamos a iniciar esta reflexión vamos a tener esta primera parte en esta reflexión sobre el sentido y el alcance salvífico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a quienes nos siguen a través de nuestros videos en YouTube, que podamos siempre revisar los comentarios que dejamos en torno al contenido del video en el cuadro de la descripción de los videos, en donde aparecen y dejamos allí otros elementos que nos puedan ayudar en nuestra reflexión cristiana, en nuestro camino de fe. En ocasiones también hemos puesto links, enlaces que nos llevan a otras fuentes para que cada uno de nosotros podamos siempre interesarnos y seguir adelante con ese deber, con esa tarea que tenemos de reflexionar nuestra fe y crecer cada día en ese discernir nuestro seguimiento de Cristo y descubrir cómo crecer cada día en esa vivencia del Evangelio, en esa vivencia del amor a la que todos estamos invitados como parte del camino de ese ser discípulos del Maestro. Camino que significa camino de salvación, camino hacia la plenitud de nosotros mismos, camino hacia la verdad de Dios, camino hacia la verdad del hombre. El objetivo que nos planteamos para esta reflexión, que será no solamente el objetivo para este encuentro, sino también para el siguiente, es el profundizar el sentido y alcance salvífico de la resurrección de Cristo mediante la revelación bíblica y el contenido de la fe de la Iglesia. ¿Con qué fin? Para discernir y vivir actitudes concretas en nuestra vida. En la medida en que nosotros vamos comprendiendo las verdades de nuestra salvación, pues en esa medida vamos a descubrir esa llamada que el Señor nos hace para ir asumiendo actitudes, ir teniendo acciones, obras concretas en nuestra vida cotidiana. Dios y Padre, tú conoces nuestro corazón y nuestro entendimiento. Muchas veces nos cuesta pensar como tú. Queremos las cosas de una manera diferente, según nuestros gustos y pareceres. Soluciones mágicas a los problemas, a nuestras dificultades, a nuestras frustraciones. Danos tu gracia para profundizar cada día más el misterio de tu Hijo Jesucristo, la salvación que en Él tú nos regalas, la esperanza desbordante en su resurrección, el amor que no termina jamás. Amén. Tenemos este versículo de este texto de Pablo a los Corintios en la primera carta. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. En esa, vamos a decir, reflexión que hace San Pablo, que presenta a los Corintios, desarrollando este tema de la resurrección, pues como que él se cuestiona también y entonces va a escribir estas líneas en el capítulo 15 y como que San Pablo se pone a analizar. Y entonces aquí empezamos a mirar el sentido de la resurrección. Y San Pablo mismo pues lo va a afirmar. Si Cristo no resucitó, vana, es decir, vacía es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vacía, dice San Pablo. Y si Cristo no resucitó, pues también nuestra fe está vacía. Y también lo va a decir
en sus líneas San Pablo, si Cristo no resucitó, entonces tenemos la esperanza puesta en un muerto. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos. San Pablo utiliza muchas veces como esa contrapregunta, ese cuestionar dentro del mismo texto para llevar adelante la reflexión en torno a la fe que se está anunciando. Todos los aspectos del mensaje cristiano y de la correspondiente aceptación creyente no tienen sentido si no es con referencia a la realidad central, el Cristo resucitado. Sin ella, sin la resurrección, todo se desploma. Y esto nosotros debemos analizarlo y reflexionarlo para nuestra vida espiritual, porque es algo fundamental. Yo no puedo pensar en el sentido del dolor si no es a la luz del resucitado. El misterio de el misterio de la muerte, eso el misterio o la realidad de la muerte lo contemplamos es en referencia a Cristo resucitado. La vida cotidiana del hombre en esa visión cristocéntrica tendrá sentido teniendo permanentemente presente el misterio de Cristo resucitado, que ilumina la vida del hombre. Si nosotros dejamos un aspecto del mensaje cristiano sin pensar, sin referencia a la resurrección, pues entonces no va a tener sentido. Entonces, por eso muchas veces quizás, pienso yo, muchas personas entran en esas crisis de fe y cuestionan a Dios, etcétera, porque yo pienso que no tenemos presente el misterio del resucitado, no tenemos presente ese misterio de salvación frente al cual podemos entender todos los aspectos de la vida y del mensaje cristiano, de la vida cristiana. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Entonces, Jesucristo curó enfermos, Jesucristo hizo milagros, Jesucristo resucitó a Lázaro. Recordemos también cuando Jesús resucitó a la hija de la viuda de Naín. Cristo hizo muchas cosas, muchas obras y enseñó. Pues fue parte de su ministerio público, las bienaventuranzas. Él se reveló quién era en sí mismo, que era el Hijo de Dios, etcétera. Y entonces, en un principio, pues para los apóstoles, lo que Jesús hizo y enseñó fue un fracaso. Pero cuando ellos entienden el misterio de la resurrección, entonces ellos confirman que lo que Cristo había hecho y enseñado era la verdad. Entonces, aquí estamos avanzando en ese sentido de la resurrección del Señor. Es una confirmación. Es como el testimonio supremo de la verdad que es Cristo. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, las más difíciles, las que no se pueden alcanzar, encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Entonces, yo pienso que ha sido el caminar de la iglesia desde los apóstoles. Ellos no entendían en un principio. Y la verdad que es Cristo, pues como que a veces les parecía inaccesible. Pero
Cristo al resucitar, pues dio su prueba definitiva de su autoridad divina. Entonces es a la luz de la resurrección como los apóstoles empiezan a entender más el misterio de Cristo. Es a la luz de la resurrección como los apóstoles como que pueden armar ese rompecabezas que les parecía en un primer momento inaccesible, inalcanzable. ¿Esto qué significa? La muerte de Cristo había sido el fracaso rotundo. La cruz había sido un bofetadón a lo que ellos esperaban. Pero Cristo al resucitar, entonces confirmaba y daba prueba de su autoridad divina. La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, pues hay muchísimos elementos en el Antiguo Testamento. Vamos a decir, todo lo referido al Mesías, todo lo referido a su entrega, a su pasión. Allá si nosotros, por ejemplo, pienso en este momento en los 4 cánticos del siervo doliente de Yahvé, etcétera. Elementos que hacían alusión al Mesías. Y entonces la resurrección de Cristo es ese cumplimiento de esas promesas que atraviesan todo el Antiguo Testamento, promesas de la salvación que Dios ofrece a su pueblo, a la humanidad, promesas de un Mesías redentor, promesas de que Dios mismo vendría a apacentar a su pueblo, la humanidad. En este texto del Evangelio de Lucas, ese hermoso relato del camino de Maús, que podemos nosotros meditarlo para profundizar en ese significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y allá Jesús caminando con estos 2 discípulos que quieren huir del fracaso, se van lejos de Jerusalén, como que no quieren saber del tema. Y entonces allí Jesús mismo resucitado les expone esa verdad. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las escrituras. Aquí yo entiendo que pues cuando Jesús dice el texto que empezando por Moisés, yo pienso en todo el Pentateuco, en todos los primeros, en los 5 primeros libros de la Biblia y siguiendo por todos los profetas. Ahí está el Antiguo Testamento. Entonces Jesús mismo resucitado les explica a ellos cómo en él se cumplen esas promesas. Y pues si analizamos o si miramos un poco más este texto de una manera un poco más amplia, para mí es una comunidad cristiana que profundiza la palabra de Dios y por ese profundizar la palabra de Dios va comprendiendo de una manera progresiva lo que significa realmente la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es también el cumplimiento de las promesas que el mismo Jesús había hecho durante su vida terrena. Entonces, esa resurrección de Cristo no es solamente, digámoslo así, que estaba anunciada en el Antiguo Testamento y pues no fue nada más. No, Jesús mismo también había anunciado que él resucitaría de entre los muertos. Jesús mismo anuncia esa resurrección. Y entonces, este texto de Mateo 28, versículo 6, aparece allí el ángel que se dirige a las mujeres. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Jesús mismo había anunciado. Recordemos, por ejemplo, los anuncios de la pasión, muerte y resurrección que Cristo hace en el Evangelio. Jesús les anuncia, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a sufrir y al tercer día resucitará entre los muertos.
Entonces, en la resurrección de Cristo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento y se cumplen las palabras del mismo Jesús que hizo mientras compartía con sus discípulos en su ministerio público. La expresión según las Escrituras, como lo tenemos, por ejemplo, en este texto, el mismo capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Entonces, es una expresión que utiliza San Pablo y que nosotros pues la habremos escuchado en diferentes momentos. Y San Pablo nos dice en este texto, porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Esta expresión también la tenemos nosotros en el credo niceno-constantinopolitano, que es, digámoslo así, la versión extensa del credo, ¿no? Entonces, este credo es el credo que nace de el concilio de Nicea y Constantinopla. Entonces, pues, en algunas diócesis del mundo se hace el credo que llamamos el credo de los apóstoles, y en otras diócesis, pues cada domingo cuando se hace la renovación de la fe, entonces se hace el credo que se llama de esta manera el niceno constantinopolitano, y entonces ahí también se tiene la expresión según las Escrituras. Esta expresión indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones, estas profecías. La resurrección de Cristo cumplió esta palabra revelada contenida en la Biblia. También podemos pensar, pues, que la expresión según las Escrituras también hace referencia según la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, toda la vida de Cristo en esa voluntad de Dios. Aquí tenemos esta imagen que nos quiere como graficar un poco. Recordemos el relato bíblico cuando las serpientes muerden al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios, etcétera. Y entonces Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en un estandarte, y los que la vean se salvarán, los que la miren, los que alcen su mirada hacia ella, etcétera. Y entonces Jesús, en un texto del Evangelio, nos dice, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así también debe ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él no perezca. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Aquí yo quisiera resaltar dos elementos. Jesús es Dios, y es increíble cómo a veces encontramos bautizados que como que se sorprenden. Es que Jesús es Dios. ¿Cómo así? No, es que yo pensé que él solo es el Hijo de Dios. Pero pues nosotros manifestamos la divinidad de Jesús, y esta divinidad de Jesús pues está confirmada por su resurrección. Jesús, en este verso de San Juan, capítulo 8, versículo 28, Jesús afirma: entonces sabrán que yo soy. Recordemos también que en el Antiguo Testamento Moisés, cuando es enviado por Dios
Moisés le pregunta, y si ellos me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué les voy a decir? Y la respuesta de Dios es, yo soy el que soy. Y entonces aquí pues aparece esta expresión del yo soy, es una expresión pues bastante densa. ¿Por qué? Porque es la referencia al ser de Dios. Dios es el que es. Y entonces es el eterno, es el que existe. Entonces allí Dios manifiesta quién es, pero el nombre que aparece allí revelado a Moisés es yo soy el que soy. Entonces Jesús les dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Aquí Jesús está diciendo, ustedes se darán cuenta que yo soy Dios. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. Entonces, la resurrección de Jesús nos va a demostrar o nos va a confirmar, nos va a continuar revelando verdades sobre Jesús mismo. Una de ellas, pues que Él y Dios son uno solo. También que Él es hijo de Dios, pero que también es Dios mismo. Entonces, son elementos a profundizar a partir de este misterio de la resurrección. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Entonces, en algún momento hemos comentado que en la celebración del misterio de la salvación en la liturgia de la iglesia, tenemos como dos grandes ejes. Uno, el misterio de la Navidad. Y el otro gran eje es la Pascua de Jesús, la resurrección. Entonces, pues, están estrechamente unidas la encarnación con la resurrección. Porque, pues, vamos a decir, si Jesús no se hace carne, pues no va a morir y no va a resucitar. Vamos a decir, la encarnación del Hijo de Dios, pues estaba encaminada hacia una plenitud. Y esa plenitud es la glorificación de Cristo en la resurrección. Entonces, pues aquí pensé en esta imagen porque es esa plenitud en el designio eterno de Dios frente a la encarnación de su Hijo y frente a ese camino de salvación por toda la humanidad. Yo también pienso lo siguiente, en eso tienes mucha razón, y quizás con ustedes hemos compartido un poco eso. Para los apóstoles, tuvo que ser una situación tremendamente desconcertante, porque con el hombre que habían compartido durante 3 años, al que habían escuchado predicar, al que había hecho milagros, ¿cómo así que lo matan? Y entonces es el fracaso rotundo, o sea, la muerte de Jesús fue un fracaso rotundo y como que casi que inaceptable, ¿cómo es que lo mataron? Y entonces que ellos elaboraran que elaboraran ese camino pascual, pues sí, es algo que uno dice, pues bueno. Pero la otra cosa que yo pienso para nuestros tiempos de hoy es que sí, nosotros hemos recibido una fe sistematizada, pero quizás no hay la respuesta personal. Y es el gran problema y el gran reto que tenemos en la catequesis, que la catequesis pasó a ser una transmisión de datos a los niños y no una experiencia del resucitado.
Y yo pienso que muchas veces, o yo por lo menos escuché muchísimas veces la expresión, padre, mi hijo, ¿será que tiene que venir a la catequesis por la primera comunión? Porque es que él ya se sabe las oraciones. Y entonces la catequesis, como que es como les digo, es el reto, pero también el punto es que se necesita crecer en el ser comunidad cristiana, en el tener Ujú. la experiencia, el tener la experiencia de comunidad cristiana, porque la experiencia del resucitado es en comunidad. Entonces, Claro. entonces, como les digo, desafortunadamente, muchas veces hemos pensado que la fe es una transmisión de datos y es un aprenderse unas oraciones, etcétera, pero no se tiene una experiencia del resucitado ni se comprende lo que significa la salvación en la vida del hombre. Claro. Y entonces también a veces, quizás ustedes me han escuchado, hemos dejado el tema de la salvación para después de que la persona se va de este mundo. Y entonces, padre, tal persona que era tan mala y que salía en los noticieros, se salvó. Pero es que, como les digo, esa salvación que Cristo nos regala, pues eh, empieza a ser operante en el bautismo, como una respuesta en un camino de fe a la salvación que Dios me ofrece. Entonces, el bautismo es el signo externo por el cual la persona que ha recibido un anuncio de Cristo resucitado decide ponerse en camino y dice, sí, yo quiero tener una vida nueva en Cristo, quiero morir con Él para resucitar a una vida nueva. En esa medida es que esa acción salvadora de Dios se va haciendo operante o va actuando en la vida del hombre. Y muchas veces se ha dejado la salvación como un amuleto. Entonces, no, es que el niño ya sabe las oraciones, entonces ya puede hacer la primera comunión, pero pues no se ha hecho realmente un camino existencial de fe o no se ha hecho un camino de respuesta existencial a la salvación que Dios ofrece. Padre Celestial, tú nos has llamado al seguimiento de tu Hijo Jesucristo, vivo y resucitado. Renuévanos siempre en el camino de la fe. Fortalécenos como discípulos y misioneros de tu Hijo Jesucristo, para que podamos crecer en el camino de la oración, en el ser discípulos, para compartir en medio del mundo el misterio de la resurrección de tu Hijo. Llévanos a proclamar a tu Hijo vivo y resucitado con nuestras palabras y con nuestras obras en el amor. Señor Jesús, tú sabes lo que significa el dolor del hombre, el hambre, la sed, la traición de un amigo, el abandono de quienes decían seguirte. Pero tú eres el resucitado, el que ha vencido incluso la muerte. Tú eres el que vive para siempre. Tú eres Dios, Dios que caminas con nosotros, no solamente a nuestro lado, sino que has querido habitar en cada uno. Te hiciste uno de nosotros. La esperanza y el sentido que nos has regalado en tu misterio pascual nos lleve cada día a luchar por un mundo mejor, a seguirte en cada momento, a nunca abandonarte, a poner siempre en ti nuestra mirada, a confiar en tu amor y misericordia y tener el valor de regresar siempre a seguir tus huellas y trabajar por tu reino en el mundo. Amén.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar en nuestra reflexión de fe. Dios los bendiga.